¿Alguna vez te ha pasado que alguien dice algo injusto y, aun sabiendo que tienes la razón, terminas perdiendo el control? Gritas, te enfureces y luego te quedas con esa sensación de vacío en el pecho. A Daniel, el hombre de nuestra historia, le ocurría constantemente. Creía firmemente que el problema eran los demás, que el mundo conspiraba para sacarlo de sus casillas. Hasta que un día, un encuentro inesperado le demostró que su verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro, era su propia reacción. Quédate hasta el final, porque este relato te mostrará el camino para dejar de entregarle a otros el poder de arruinar tu día. Había una vez un hombre llamado Daniel. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, con calles que por las mañanas olían a pan recién horneado y a tierra húmeda cuando llovía. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Tenía una casa sencilla, una esposa que lo amaba, 2 hijos curiosos y un trabajo estable en el taller de carpintería del pueblo. Pero por dentro, Daniel cargaba una piedra que le oprimía el pecho. Todo lo irritaba. Absolutamente todo. Un semáforo que tardaba un segundo de más, un vecino que ponía la música demasiado alta, un mensaje que no era respondido al instante, un comentario de un colega con un tono ambiguo. A veces, la chispa era tan mínima que resultaba invisible para los demás, y sin embargo, era suficiente para incendiar su día por completo. Cada mañana, al levantarse, se juraba a sí mismo que ese día sería diferente. Hoy voy a estar tranquilo, pensaba mientras se calzaba las botas y bebía el primer sorbo de café amargo. Pero bastaba el primer tropiezo para que su promesa se hiciera polvo. Si la taza tenía menos azúcar de la que le gustaba, la golpeaba contra la mesa. Si los niños derramaban un poco de leche, su voz se alzaba como un trueno repentino en una mañana clara. Su esposa, Clara, solía guardar silencio, recogiendo los pedazos rotos de la calma con un suspiro que no pretendía ser un reproche, pero que pesaba como tal. Y Daniel lo sabía. Después, siempre llegaba la culpa, esa resaca sorda que no se quita con agua, ni se alivia con un simple perdón. Lo siento, decía él. Está bien, respondía ella. Y al día siguiente, el ciclo volvía a empezar. En el taller, las cosas no eran mejores. Daniel era bueno con las manos, era meticuloso, rápido y se sentía orgulloso de su oficio. Sin embargo, en cuanto algo salía mal, una medida mal tomada, una tabla que se astillaba, una entrega que se retrasaba, su paciencia se evaporaba. ¿Cuántas veces tengo que explicar lo mismo?, estallaba frente a sus compañeros. El aprendiz más joven, un muchacho llamado Tomás, había empezado a evitarlo. Cada vez que Daniel se acercaba, el joven encogía los hombros, como si anticipara un golpe que nunca llegaría, pero que dolía igualmente en el aire. Una tarde, Tomás cometió un error mínimo en un pedido. Daniel lo corrigió delante de todos con una dureza completamente innecesaria. El silencio que se instaló después no fue de respeto, fue de miedo. Y en ese silencio, Daniel no se sintió más fuerte, se sintió profundamente solo. Pero la ira no se quedaba en el trabajo. Se infiltraba en cada rincón de su vida, como el agua que se cuela por una grieta invisible. En el mercado, si la vendedora tardaba en darle el cambio, bufaba con impaciencia. En la fila del banco, si alguien se paraba demasiado cerca, fruncía el ceño y murmuraba para que lo oyeran. Una tarde, mientras una llovizna fina caía sobre el pueblo, un coche pasó a toda velocidad sobre un charco y lo salpicó de pies a cabeza. Daniel, ciego de rabia, corrió detrás del vehículo gritando insultos, con la camisa pegada al cuerpo y la dignidad hecha jirones. El coche, por supuesto, no se detuvo. Cuando se vio reflejado en el escaparate de una tienda, empapado, furioso, ridículo, sintió vergüenza. No de la lluvia, sino de sí mismo.
Esa noche apenas habló durante la cena. Clara le contó algo sobre los niños, una tarea de ciencias y una próxima función en la escuela. Daniel oía las palabras sin escucharlas, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Nadie podía entrar en esa cueva oscura a la que se retiraba cuando estaba enojado. Antes de dormir, Clara le dijo suavemente: «Cariño, no puedes evitar la lluvia, pero sí puedes decidir si llegas a casa empapado». Él quiso responder que no era tan simple, que la gente lo provocaba, que a veces tenía razón. Pero solo pudo decirlose con la voz cansada de quien lleva mucho tiempo buscando una puerta que no encuentra. Los días se convirtieron en una cuerda cada vez más tensa. Una mañana, Daniel recibió un mensaje del banco: un pago no se había procesado. Llamó. Lo hicieron esperar. Lo pasaron de un operador a otro. Cuando finalmente alguien parecía que iba a solucionar el problema, la llamada se cortó. El corazón se le aceleró y sintió el viejo calor familiar subiendo por su cuello. Lanzó el teléfono contra el sofá, rebotó y cayó al suelo. «Siempre lo mismo», gruñó. En ese preciso instante, su hijo menor entró en la sala con un dibujo en la mano. «Es para ti, papá», dijo con una sonrisa inocente. Daniel apenas lo miró. El niño, sin embargo, siguió sonriendo, como si con solo estar cerca de su padre fuera suficiente. Minutos después, cuando Daniel regresó a la sala, encontró el dibujo arrugado debajo del sofá. Lo recogió con cuidado, lo alisó, y por un momento se preguntó cuántas cosas hermosas había pisoteado sin siquiera darse cuenta. Intentó los métodos que había oído por ahí: contar hasta 10, respirar hondo, morderse la lengua, posponer la respuesta. Funcionaban durante 5 minutos, quizás 10. Pero al primer comentario torcido, al primer imprevisto, todo volvía a hervir. Había algo en su cabeza que traducía las pequeñas frustraciones del día a día como ataques personales. Si alguien cometía un error cerca de él, lo interpretaba como una falta de respeto. Si alguien lo corregía, lo sentía como un juicio contra su valía. No entendía que el problema era su filtro, no el mundo. Una tarde, su amigo de la infancia, Mauro, lo invitó a jugar al fútbol con el grupo de siempre. Daniel aceptó, pensando que sudar le haría bien. Al principio, todo fueron risas y bromas, pero a los 20 minutos, un compañero no le pasó el balón cuando estaba solo. «Estoy solo», gritó Daniel, como si fuera una traición. Minutos después, le hicieron una falta leve. Se levantó furioso, empujó a su oponente y el partido se detuvo. «Tranquilo, Dani», le dijo Mauro, poniéndole una mano en el hombro. Daniel la apartó de un manotazo. «Siempre me pasan por encima», murmuró. Se fue antes de que terminara el partido, caminando a paso rápido con esa mezcla de rabia y vergüenza que nadie quiere mostrar, pero que todos hemos sentido alguna vez. Un miércoles, ocurrió algo pequeño que, en su interior, se volvió enorme. En el taller, el jefe anunció que habían contratado a una nueva encargada de logística. Una mujer joven, organizada, con ideas claras. Daniel, que llevaba años pidiendo que mejoraran los procesos, escuchó propuestas que, en el fondo, sabía que eran sensatas. Pero cuando ella, con amabilidad, le señaló una forma más eficiente de cortar ciertas piezas, Daniel lo sintió como un ataque. «Así lo hemos hecho siempre», dijo secamente. Ella insistió, mostrándole datos. Él se cruzó de brazos. «No necesito que una recién llegada venga a enseñarme mi trabajo». La conversación terminó en un ambiente gélido. Al volver a su puesto, Daniel notó las miradas esquivas de sus compañeros. Nadie lo había insultado, nadie lo había desafiado. Y sin embargo, él estaba a la defensiva. ¿Por qué?
Esa noche salió a caminar. El pueblo estaba en calma, con sus faroles encendidos y sus ventanas de luz amarilla. Llegó a la plaza y se sentó en su banco de siempre. Escuchó las risas lejanas de unos adolescentes, el ladrido de un perro, el murmullo constante del viento entre los árboles. Y se sintió cansado. Cansado de la adrenalina inútil, cansado de arrepentirse por lo que decía en caliente, cansado de que su estado de ánimo dependiera de lo que otros hacían o dejaban de hacer. No quiero ser este hombre, pensó, y por primera vez lo dijo en voz alta, aunque no había nadie cerca para escucharlo. Al día siguiente, de camino al trabajo, vio a un señor mayor sentado en la terraza del café de la esquina. No era del pueblo. Su rostro le resultaba nuevo. Tenía un bigote fino, una camisa sencilla y un libro abierto sobre la mesa, sin ninguna prisa por terminarlo. La camarera hablaba con él, y el hombre sonreía, como alguien que de verdad sabe escuchar. Daniel se quedó mirándolo un instante, sin saber muy bien por qué. En el taller, el día fue pesado. Una entrega urgente, un proveedor que falló, el mismo compañero que olvidó una medida. Sintió el calor en el cuello otra vez. A mediodía, cuando el ruido de las máquinas y sus propios latidos parecían competir en estruendo, Daniel no pudo más. Necesitaba aire. Salió y, sin pensarlo, caminó hacia el café. El hombre del libro seguía allí. La calma que irradiaba era casi magnética. Daniel pidió un café y se sentó a 2 mesas de distancia. Sin querer, escuchó a la camarera decirle al hombre, ayer vino una señora llorando. Usted solo la escuchó y se fue mucho más tranquila. El anciano respondió con una voz serena, a veces, nadie necesita soluciones. A veces, uno solo necesita un lugar donde su voz no rebote contra una pared. Daniel no entendió la frase por completo, pero algo se movió dentro de él, como cuando encuentras una palabra que llevabas buscando sin saberlo. Esa misma tarde, al cerrar el taller, Daniel recibió una llamada de su hermana. Discutieron por un asunto familiar. Él levantó la voz. Ella le colgó. Frustrado consigo mismo, caminó hasta el viejo parque a las afueras del pueblo, el de los columpios oxidados. Se sentó. Una niña jugaba a pocos metros, canturreando una canción. Alguien se le acercó y le tendió una botella de agua. Era el hombre del café. Parece que el día también te ha empapado a ti, le dijo con una sonrisa que no juzgaba. Daniel aceptó el agua y, para su propia sorpresa, empezó a hablar. Le contó sobre sus explosiones de ira, sobre el coche que lo salpicó, sobre Tomás, el aprendiz, sobre el dibujo de su hijo en el suelo, sobre la conversación con la nueva encargada. Habló de sentirse invisible cuando no le hacían caso y de sentirse atacado cuando lo corregían. No sé por qué soy así, dijo al final, mirando sus manos ásperas de carpintero. El hombre lo escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando Daniel terminó, el silencio que quedó no fue pesado, fue un espacio para respirar. Me llamo Julián, dijo finalmente el anciano. Y si te sirve de algo, yo también fui como tú. Daniel soltó una risa sin alegría. De verdad, asintió Julián. Creía que el mundo me debía respeto, atención, exactitud. No entendía que había puesto mi paz en las manos de todo el mundo. Cualquiera podía venir y apretar el botón. Daniel se quedó pensando en esa imagen, un botón rojo en su pecho que cualquiera, en cualquier momento, podía presionar. Esa noche, Daniel volvió a casa sintiéndose diferente. No tranquilo, pero sí diferente. Abrazó a sus hijos con una torpeza tierna, ayudó a Clara a lavar los platos y se quedó un rato más en la mesa, sin mirar el teléfono.
Antes de dormir, recordó las palabras de Julián y las repitió en voz baja, como si las estuviera probando: puse mi paz en las manos de todos. Sonó brutalmente verdadero. En los días siguientes, Daniel comenzó a observarse. No a justificarse, sino a observarse. Se descubrió adelantando respuestas mientras la otra persona todavía estaba hablando, preparando su defensa antes de escuchar el argumento, interpretando tonos de voz donde no los había. Notó que su cuerpo era el primero en reaccionar, los hombros tensos, la mandíbula apretada, la respiración corta. Comprendió que llegaba a las discusiones cansado de otras discusiones. No era el momento presente, era la suma de 1000 pequeñas irritaciones que no había sabido soltar. La calma, si es que llegaba algún día, no vendría de hacer promesas frente al espejo. Necesitaba una nueva forma de plantarse ante el mundo. Aún no sabía cómo hacerlo, pero por primera vez no estaba buscando culpables afuera. Por primera vez, quería aprender. Y fue entonces, en medio de esa mezcla de agotamiento y voluntad, cuando Julián apareció de nuevo con un gesto simple que estaba a punto de abrir una puerta que Daniel ni siquiera sabía que existía. Una manera práctica de no volver a regalarle su día a nadie. Al día siguiente, Daniel encontró a Julián en el mismo café, leyendo el mismo libro, con la misma calma que tanto le llamaba la atención. Dudó en acercarse. No quería parecer desesperado, pero algo dentro de él lo empujó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Julián levantó la vista y sonrió. Claro. En este lugar hay muchas sillas, pero solo algunas conversaciones que valen la pena. Daniel se sentó. No sabía cómo empezar. Removía el azúcar en su taza, aunque el café ya estaba dulce. Finalmente, dijo, no sé qué me pasa. Todo me irrita. Siento que la gente no piensa, que no respetan, y cuando exploto, acabo sintiéndome peor. Julián lo observó un momento, sin prisa. No suenas muy diferente a como yo era, respondió. Creía que los demás eran quienes me robaban la paz, pero con el tiempo descubrí algo mucho más incómodo: no eran ellos, era mi forma de mirar lo que hacían. Daniel frunció el ceño. ¿Y cómo se cambia eso? Primero, dijo Julián, dejando de creer que la rabia es fuerza. La rabia grita porque, en el fondo, tiene miedo. Es una defensa que aprendemos para no sentirnos débiles, pero cuando la usas para todo, termina convirtiéndose en tu propia cárcel. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo lento. Daniel dio un sorbo de café, pensando. ¿Y si la gente realmente es irrespetuosa? ¿Si me provocan? Entonces te están ofreciendo un regalo que no tienes por qué aceptar, respondió Julián con serenidad. Te ofrecen su veneno, y tú decides si te lo bebes o no. Esa frase se le clavó como un eco. Tú decides si te lo bebes o no. De repente, Daniel entendió que durante años había estado aceptando todos los venenos que se encontraba por el camino. Cada comentario, cada gesto, cada error ajeno. Todo se lo tomaba como algo personal. Era como si llevara un vaso vacío, siempre listo para recibir cualquier ofensa. Los días siguientes, empezó a pasar más tiempo con Julián. No hablaban de teorías complejas ni de libros de autoayuda. Simplemente caminaban por el parque, observaban a la gente, y el anciano le pedía que mirara sin juzgar. Observa cómo reacciona la gente, le decía. Todos creen tener la razón, y por eso discuten. Pero mira sus rostros, ninguno es feliz. La razón que se defiende a gritos, en realidad, es inseguridad disfrazada. Una tarde, Julián le propuso un pequeño ejercicio. Cierra los ojos un momento. Piensa en la última vez que te enfadaste. Daniel obedeció. ¿Qué fue lo primero que sentiste en el cuerpo?
preguntó el anciano. Calor, dijo Daniel. Como si algo me subiera por el pecho. Exacto. El cuerpo habla antes que la boca. El truco no es no sentirlo, sino reconocerlo antes de que te controle. Si logras notar ese calor antes de soltar las palabras, ya tienes la mitad del camino ganado. Daniel sonrió con cierta incredulidad. Suena fácil cuando lo dices así. Nada que valga la pena es fácil al principio, respondió Julián. Pero cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando la mente como si fuera un músculo. Y los músculos crecen con la práctica, no con la teoría. Ese día, volvió a casa pensando en todo aquello. Mientras caminaba, se cruzó con un grupo de adolescentes que reían a carcajadas. Uno de ellos, sin querer, chocó contra su hombro. Daniel sintió el impulso inmediato de darse la vuelta y gritar, pero en el último segundo recordó las palabras, el cuerpo habla antes que la boca. Respiró hondo. El calor bajó. Siguió caminando. Por fuera, no había pasado nada. Pero por dentro, algo muy importante acababa de suceder. Por primera vez, había ganado una batalla silenciosa. Esa noche, le contó a Clara lo que había pasado. Ella lo escuchó con una sonrisa que mezclaba sorpresa y alivio. ¿Entonces funciona?, preguntó ella. No lo sé, respondió Daniel, pero por unos segundos, no sentí la necesidad de demostrar nada a nadie. Durante las semanas siguientes, Daniel siguió visitando a Julián. A veces solo hablaban de cosas sencillas, la lluvia, los árboles, los sonidos del pueblo. Pero cada conversación tenía un hilo invisible que lo iba transformando. Julián no le decía controla tu ira. Le decía, aprende a elegir qué te pertenece y qué no. No todo lo que escuchas es tuyo, ni todo lo que dicen es sobre ti. Un día, en medio de una de esas charlas, Daniel se dio cuenta de algo curioso. «Sabes», le dijo, «hace unos meses, si alguien me interrumpía, sentía que me estaba faltando al respeto. Ahora me doy cuenta de que la mayoría ni siquiera lo hace a propósito, simplemente están metidos en su propio mundo». «Ese es el principio de la calma», respondió Julián. Cuando dejas de tomarte todo como una ofensa personal, te liberas de una carga enorme. Daniel empezó a aplicar esa idea a todo. En el taller, cuando un compañero olvidaba algo, respiraba antes de hablar. En el tráfico, si alguien se le cruzaba, pensaba, no es contra mí, ni siquiera me conoce. Cada día había pequeñas victorias. A veces todavía perdía, pero ahora, cuando se equivocaba, no se castigaba con culpa. Simplemente reconocía el error y seguía intentándolo. Una tarde, mientras descansaban bajo el mismo árbol del parque, Julián le preguntó, ¿sabes por qué nos irritamos tanto con los demás, Daniel? Porque no hacen lo que queremos, respondió él, casi sin pensar. Exacto. Pero lo curioso es que nosotros tampoco hacemos siempre lo que queremos. A veces somos impacientes, olvidadizos, groseros. Si podemos perdonarnos eso a nosotros mismos, también podemos empezar a entendérselo a los demás. Daniel guardó silencio. Le parecía tan obvio y, al mismo tiempo, tan difícil. Fue en ese momento cuando Julián tomó una rama del suelo y dibujó una línea en la tierra. De este lado, dijo señalando a la derecha, está lo que puedes controlar. Luego señaló a la izquierda, y de este lado, está lo que no puedes controlar. ¿Y qué hago con eso?, preguntó Daniel. Vivir en el lado correcto. Si algo está en el otro lado de la línea, el tráfico, el clima, la opinión de los demás, no lo toques. No gastes tu energía ahí. Solo acepta que no depende de ti. Daniel miró aquella simple línea en la tierra y,
por primera vez en mucho tiempo, sintió que empezaba a entender. No todo tenía que ser una lucha. No todo requería ganar. Algunas cosas, simplemente, había que dejarlas pasar. La vida, sin embargo, como si supiera que alguien está aprendiendo a mantenerse en pie, siempre te pone una prueba mayor. Y la de Daniel no tardó en llegar. Un sábado, fue al mercado con su esposa. La fila para pagar era larga y el ambiente estaba cargado. Una señora mayor discutía con la cajera porque le habían cobrado algo mal. Detrás de ellos, un hombre impaciente empujó su carrito de la compra, golpeando la pierna de Clara. «Oiga, tenga cuidado», dijo ella con educación. El hombre apenas la miró. «Si la de adelante no se da prisa, no me eche la culpa a mí», respondió con soberbia. Daniel sintió cómo le ardía el pecho. La vieja rabia despertó como un animal dormido. Todo en él le pedía soltar una frase cortante, marcar su territorio, defender a su esposa. El silencio se hizo pesado. El hombre lo miraba con una sonrisa provocadora. Clara le tomó del brazo. «Déjalo», le susurró. «No vale la pena». Daniel cerró los ojos por un segundo. Vio en su mente la rama de Julián dividiendo la tierra. De este lado, lo que puedes controlar. Del otro, lo que no. Respiró lentamente. Cuando abrió los ojos, miró al hombre y dijo con una voz tranquila, que hasta a él mismo le sorprendió: «Buen día, señor. Si tiene prisa, pase usted». El hombre se quedó inmóvil, completamente descolocado. Nadie en la fila esperaba esa respuesta. Daniel sintió una extraña calma recorrer su cuerpo. No se sentía débil, se sentía libre. Mientras caminaban hacia el coche, Clara lo miró de reojo. «Hace un mes, habrías montado un escándalo», dijo sonriendo. «Sí», respondió él. «Y habría arruinado el resto del día. Hoy, he decidido no hacerle ese regalo». Días después, Daniel llegó al café y encontró la mesa de Julián vacía. La camarera le dijo que el anciano se había ido de viaje, sin dejar dirección. Solo le había dejado un sobre con su nombre. Daniel lo abrió allí mismo. Dentro, una carta escrita con tinta azul y letra firme: «Querido Daniel, recuerda, no se trata de eliminar la rabia, sino de entenderla. No luches contra ella. Obsérvala y déjala pasar como quien ve pasar una nube en el cielo. Si la reprimes, vuelve más fuerte. Si la entiendes, se disuelve. La gente seguirá actuando como gente. Unos con bondad, otros con torpeza. No intentes cambiarlos a ellos. Cámbiate a ti. Y cuando alguien te ofenda, no reacciones. Respira y, si puedes, sonríe. Eso desconcierta al mundo y te devuelve el poder a ti mismo. Nos veremos de nuevo cuando la calma sea tu forma natural de estar en el mundo». Daniel guardó la carta. Esa semana, en el taller, Tomás, el aprendiz al que había humillado meses atrás, cometió un error grave en una pieza importante. Un cliente llamó furioso. Todos contuvieron la respiración, esperando la explosión de Daniel. Pero él se acercó a Tomás y le dijo con calma: «Tranquilo. Todos cometemos errores. Vamos a arreglarlo juntos». El silencio que siguió esta vez no fue de miedo. Fue de respeto. Aquella noche, sentado en el porche, Daniel miró el cielo estrellado. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo luchando contra los demás, que había olvidado cómo era estar en paz consigo mismo. Ya no necesitaba tener la última palabra. Ya no buscaba ganar todas las discusiones. Había aprendido algo que ningún libro enseña, que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo.
Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a notar el cambio. El Daniel que antes discutía por todo, ahora escuchaba. El que gritaba para tener la razón, ahora sonreía y decía, entiendo tu punto de vista. Y lo curioso fue que el respeto que había buscado a gritos toda su vida, le llegó por fin cuando aprendió a guardar silencio. Comprendió la lección final de Julián. No se trata de que el mundo deje de provocarte. Se trata de que nada ni nadie consiga sacarte de tu centro. Porque cuando alguien te ofende, te grita o te ignora, en realidad te está ofreciendo su propio caos. Y solo tú, y nadie más que tú, tienes el poder de decidir si lo aceptas o no. Y ahora, mientras terminas de escuchar estas palabras, piensa en esto, ¿cuántas veces has regalado tu paz por cosas que no valían la pena? Quizás hoy sea un buen día para empezar a recuperarla. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a compartir en los comentarios qué parte te ha tocado más. Me encanta leer lo que cada relato despierta en ustedes. Y si quieres seguir escuchando historias que te ayuden a entenderte mejor, suscríbete y comparte este audio. Ayúdame a llevar más mensajes como este al mundo. Porque al final, no puedes evitar que haya ruido ahí fuera, pero siempre puedes elegir vivir en silencio por dentro.